Buen día compañeros, mi nombre es Javier Alexis García Reyes y continuando el tema de problemas causados por la vibración, voy a hablarles un poco de lo que es el desgaste que causa en la vibración en la maquinaria de las industrias. Durante el funcionamiento de la máquina, las piezas y los mecanismos están sometidos a una serie de factores que provocan su desgaste o rotura. Estos desgastes o roturas surgen debido a la acción de las fuerzas de fricción, a cargas elevadas, consecuencias de agrietamiento de metal, alta temperatura que rodea el ambiente donde se encuentran, la causa de la corrosión, etc. Las piezas de las máquinas se desgastan regularmente, pues una pieza se desgasta más rápido que otra según sean las condiciones del trabajo. En la mayoría de los mecanismos el desgaste se expresa con el aumento de holgaduras de los acoplamientos o piezas. El desgaste aparece debido a un repetido deslizamiento entre dos superficies. Esto es porque la superficie no cuenta con el ajuste correcto, o también porque las partículas que se encuentran entre las dos superficies hacen contacto entre las mismas y con la misma fricción empiezan a desgastarse una y otra pieza. Les presentaré tres tipos de desgaste. El primero es desgaste por deslizamiento. Componente: un anillo interior, rodamiento de bolas de ranura profunda. Síntomas: desgaste por deslizamiento en la superficie interior. Causa: la vibración. El segundo desgaste sería un anillo interior con un rodamiento de bolas de contacto angular. Desgaste por deslizamiento sobre una superficie interior y la causa es un ajuste insuficiente. Desgaste 3 sería un anillo exterior de un rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera. La causa de o el síntoma sería desgaste por deslizamiento en la superficie de la pista de rodadura a cada vuelta de rodillo. Desgaste en rodamientos con elementos rodantes. El desgaste conforme se desgastan algunos componentes con los que el rodamiento de bolas o rodillos, las cadenas giratorias, matrices o los engranes, se pueden producir vibraciones. Cuando un anillo de un rodamiento de rodillo se daña, los rodillos producen vibraciones cada vez más fuertes y producen más daños en las zonas donde ya se encontraba algún daño. También puede provocar vibraciones a un engranaje que esté picado o desgastado o una correa giratoria que se esté rompiendo. Desgaste en rodamientos con elementos rodantes. Los primeros estados de faltas de rodamiento producirán frecuencias de vibración no síncronas, indicativas, que se llaman tonos de rodamiento, y sus armónicos. A veces un rodamiento nuevo producirá un tono de rodamiento, posiblemente debido a los daños durante su instalación o transporte o defectos de manufactura. Holgadura mecánica puede ser de dos tipos: una holgadura rotativa o no rotativa. La rotativa es causada por un juego excesivo entre las partes rotativas y estacionarias de la máquina, y la no rotativa es una holgadura entre dos partes que normalmente son estacionarias, como una pata de la máquina y su base. Una holgadura rotativa. Estas se llaman componentes de medio orden o subarmónicos y producen sus partes que se razonan o que se impactan. El juego excesivo en chumaceras y rodamientos de elementos rodantes. Holgadura no rotativa. La holgadura entre una máquina y una base incrementará el componente de vibración en dirección a la menor rigidez. Por lo general, esta dirección es a la dirección horizontal, por eso depende de la estructuración horizontal de la máquina. Holgadura en el rotor. A esta holgadura ya nos basamos en lo que es el rotor de un motor. A veces el rotor puede deslizarse en la flecha, por lo general de manera intermitente dependiendo de la temperatura, lo que causará una fuerte vibración.
cambios abruptos en carga, voltaje, y la línea puede iniciar y el voltaje de línea puede iniciar esto. Holgadura en enrollamientos. Si los enrollamientos eléctricos del estator del motor presentan, aunque sea una holgadura ligera, el nivel de vibración a 120 Hz se incrementará. La situación es altamente destructiva ya que se está gastando el aislamiento del alambre, lo que provoca vueltas en cortocircuito y al final cortocircuitos hacia tierra y falla del estator. Esto llevaría a una causa muy grave ya que dejaría de funcionar lo que es el estator. Ruptura de materiales y soldadura. Más que nada lo que nos referimos con la ruptura de material y soldadura es a la ruptura en algún material, ya sea por lo mismo de las vibraciones a altas frecuencias, en la soldadura por mismo de vibración y la soldadura mal puesta, un material no requerido del mismo. En el caso de las solicitaciones constantes que varían lentamente, la rotura puede ser normal o desplazamiento según se deba a las solicitaciones, perpendiculares o tangenciales. Uno y otros tipos de roturas se producen tanto en función del estado de solicitación como el de la naturaleza del material. La rotura por desplazamiento presupone considerables deformaciones plásticas del material y solo se produce cuando éste es dúctil. En cambio, los materiales frágiles se fracturan según planos normales. En el caso de solicitaciones perpendidas por fatiga. Como les había comentado, la ruptura es un fenómeno por el cual en determinadas condiciones de solicitación una pieza mecánica se fracciona en varias partes. La rotura puede producirse por arranque o por fatiga. El primer caso, que es lo que es por arranque, es cuando se somete la pieza a una solicitación mayor que la máxima que puede soportar. El segundo caso es cuando es provocada por la unión de los efectos de las solicitaciones repetidas que produce la pieza hasta rebasar su resistencia. La resistencia de un material o rotura se denomina resiliencia. Elementos a tener en cuenta para evitar la rotura por fatiga de materiales. El primer elemento es el tipo de geometría, esto influirá en la velocidad de propagación de esta grieta. Un diseño que favorezca la aparición de las zonas de concentración, de tensiones, cambios de sección, presencia, orificios o esquinas entrantes permitirá un desarrollo más rápido de la grieta. El segundo, que es el diseño, tiene una influencia grande en la ruptura por fatiga mecánica. Cualquier discontinuidad geométrica actúa como concentradora de tensiones y es por donde puede nuclear la grieta. La tercera, que es evitar las irregularidades, es más que nada modificaciones en el diseño, eliminando cambios bruscos en el contorno. Las dimensiones de la pieza también influyen, que sería el punto 4. Aumentando su tamaño, obtenemos una reducción en el límite de fatiga. Mejorando el acabado superficial, sería mediante un pulido para evitar las pequeñas rayas o surcos que aparecen en las superficies de la pieza. Endurecimiento superficial mediante procesos de carburación y nituración, es en los cuales los componentes son expuestos a una atmósfera rica en carbono o nitrógeno a temperaturas elevadas. La tensión alterna o cíclica es otro elemento a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sus cargas actúan a un alto número de ciclos antes de que se produzca el fallo.
siendo que uno de los parámetros principales que intervienen en el proceso de resiliencia a fatiga de los materiales. El siguiente sería una tensión medida de tracción empeora. El comportamiento fatiga de los metales, ya que ensancha la grieta en un cambio de compresión de mejora. Aumentar el rendimiento mediante los esfuerzos residuales de compresión dentro de una capa delgada superficial. Esto sería el efecto neto, es la probabilidad de la anexión de la grieta y la rotura de la fatiga se reduce.